Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de bloques para que veamos cómo se resuelve. Dice, en una empresa de botanas extruidas se realiza un experimento para evaluar el volumen de una botana de maíz, la cual se cree depende de la velocidad de salida en el extrusor. Sin embargo, existe la posibilidad de que el tipo de extrusor afecte en los resultados, por lo que un ingeniero en industrias alimentarias diseña un experimento donde se prueban diferentes velocidades y 5 tipos de extrusores. Analiza los resultados con un valor de alfa de 0.05 y emite tus conclusiones. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí yo ya he puesto la tabla de datos, ¿sí? Donde tenemos en columnas la velocidad y de esta parte tenemos el extrusor y en este lado tenemos nuestros resultados en color negro. Vamos a empezar a resolver. Voy a acomodar el teléfono un momentito. Ahí creo que está bien. Ok. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio? Pues es identificar nuestras variables, ¿de acuerdo? Y bueno, pues recordando que estamos en el tema de bloques, tenemos que identificar una variable independiente, una perturbadora y nuestra variable de respuesta. Dice nuestro ejercicio que estamos verificando el volumen de una botana extruida. Una botana extruida imagina por ejemplo los chetos o los cilindros anaranjados de queso, así como unos cilindritos anaranjados. Esos son botanas extruidas de maíz. ¿Qué es lo que hacen? Que meten el grano de maíz triturado con color y un poco de agua al extrusor, elevan la temperatura, elevan la presión y a una cierta velocidad con un molde específico van saliendo ya esponjados esos productos extruidos o botanas extruidas. Entonces es muy importante para esas botanas el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejercicio, pues es lo que quieren verificar, ¿no? Quieren verificar el volumen de la botana y quieren verificar si este volumen va a variar dependiendo de la velocidad de salida del extrusor y del tipo de extrusor. ¿Cuál sería nuestra variable independiente? La variable independiente es la velocidad del extrusor. Aquí estoy poniendo 6 velocidades distintas. No puse un valor, pero puse velocidad 1, 2, 3, etcétera. ¿Por qué? Porque las máquinas pueden regularse a ciertas velocidades. Sin embargo, el tipo de extrusor sería la variable perturbadora porque no lo podemos controlar. Piensen en una empresa, siempre se tienen muchas máquinas de la misma línea, pero esas máquinas en sí tienen su propia variación. Entonces, cuando tenemos que utilizarlas todas, pues no las podemos parar. Entonces, o si tenemos una inversión muy grande de muchos millones de pesos en esa máquina, pues no la podemos tener sin funcionar. Hay que ponerlas a funcionar, ¿no? A menos que tengamos evidencia que nos diga que tal extrusor nos está provocando una variación. ¿De acuerdo? Entonces, pues nuestra variable X sería la velocidad. La variable Z sería el extrusor, el tipo de extrusor, y nuestra variable de respuesta sería el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, así tendríamos nuestras tres variables. En este caso, pues yo las he puesto igual que en el ejemplo primero. En velocidad las tengo así en columnas y el extrusor los tengo en filas. Pueden estar al revés, no hay ningún problema. Es decir, pude haber puesto aquí las 6 velocidades y acá los 5 tipos de extrusores. Es muy importante que cuando resuelvas los ejercicios te fijes muy bien dónde tengo a X, dónde tengo a Z, porque eso es una causa de error, ya que las repeticiones tanto de uno como de otro son distintas. Okay. Voy a borrar esto para tener un poco más de espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir colocando, vamos a sacar una serie de sumatorias. Vamos a sacar primero las sumatorias de B1, B2,
B3, B4, B5 y B6, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vas a hacer es tomar tu calculadora y sumar los 5 datos de B1 y a eso nos va a dar 4.67. Voy a poner. En el de B2 nos va a dar 4.4, 4.44, 4.12, 4.09 y 4.02. Ahí ustedes o tú, Rosenda, en casa puedes hacer esta operación sin ningún problema. Puedes ir haciendo tus sumatorias y verificar estos resultados, ¿de acuerdo? Bueno, ahora después de estas sumatorias vamos a hacer una sumatoria por extrusor, ¿de acuerdo? Y las podemos colocar aquí, en este caso porque yo no tengo espacio, las voy a colocar de este lado. Voy a recorrer un poco los números, nada más, para no perder de qué extrusor estoy hablando. Y aquí voy a colocar el resultado de la sumatoria. Y lo que voy a hacer es pues sumar estos 6 datos que pertenecen todos al extrusor número 1 y eso me va a dar aquí una sumatoria de 4.69, 5.12, 5.41, 5.64 y 4.88. Muy bien. Ya que tengo esas sumatorias, ahora lo que voy a sacar pues es lo mismo que sacábamos en el pasado de una sola vía. Voy a sacar mi sumatoria de y, mi sumatoria de y cuadrada, ¿sí? Para que yo pueda a empezar a hacer mi ANOVA. ¿Recordamos cómo saco la sumatoria de y? Pues meto a la memoria mi calculadora y en este caso pongo todos mis datos, los datos del volumen que están en negro. ¿Cuántos datos son? Pues tengo 6 para acá y 5 para acá, tengo 30 datos en total. Entonces lo que voy a hacer es meterlos todos a la calculadora, ¿sale? Meto todos a la calculadora y en la calculadora me da la función de x. La función de x, que es en este caso la sumatoria de y, es decir, sumar mis 30 datos me va a dar 25.74. Tú lo vas a corroborar ahí en casa. Y la sumatoria de y cuadrado, que lo saco ahí mismo, elevo cada dato al cuadrado. Y después los resultados de elevarlos, los sumo los 30 resultados y eso me va a dar 22.306 con un 8 aquí, ¿sí? Decimales más o decimales menos, dependiendo, porque yo lo hice aquí en Excel, pero en calculadora puede variar un poco, ¿de acuerdo? ¿Por qué me dio menor a este? Porque tengo datos decimales y un número decimal elevado al cuadrado se hace más pequeño, no se hace más grande, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo estos dos resultados y estos me van a ayudar a calcular C. Voy a ir poniendo en rojo también las fórmulas para que las identifiques. C, recordamos la fórmula, es la sumatoria de y al cuadrado entre el número total de datos, o R por T, sería 6 por 5, 30, ¿de acuerdo? Entonces hago mi sustitución de datos y aquí ya tengo la sumatoria de y que vale 25.74, lo elevo al cuadrado y eso lo divido entre 30, ¿sale? Ese resultado de C me va a dar 22.084. Aquí tengo mi resultado de C. Recordando que para comprobar que sea bien mi resultado debe ser cercano, bueno, siempre y cuadrada debe ser mayor, efectivamente por poco, pero sí es mayor este que este. Y además están en las mismas dimensiones, 20 y 20, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tengo este término de corrección, ahora sí,
me paso a la tabla de ANOVA. Y en la tabla de ANOVA voy a calcular primero los grados de libertad. Y digo, los grados, con rojo. Los grados de libertad de los tratamientos, va a ser igual al número de tratamientos menos 1. Entonces recordamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos. Entonces es 6 menos 1 y eso me da 5. Y lo pongo allá arriba de una vez. Luego tengo los grados de libertad de los bloques, que es el que sigue, y me dice que es el número de bloques menos 1. ¿Y en cuántos bloques tengo? 1, 2, 3, 4, 5 tipos de extrusores. Y tengo entonces 5 menos 1, eso me da 4. Voy a ir poniendo allá los resultados para ahorrar un poco de espacio. Luego me voy con los grados de libertad del total. Los grados de libertad del total me dice pues T por R o N menos 1, ¿verdad? Que es lo mismo. Sé que tengo 30 datos y entonces eso lo resto a 1. Eso me da 29. ¿De acuerdo? Y ya nada más los grados de libertad del error me dice resta los grados de libertad del total, réstale los de los tratamientos y los del error. Los de los bloques. Entonces, no es más que decir 29 menos 5 menos 4. ¿De acuerdo? Eso me da 20. ¿Sí? Hasta aquí ya tenemos completos los grados de libertad. Muy bien. Ya que tenemos eso, ahora nos vamos con las sumatorias de cuadrados. Voy a calcular la sumatoria de cuadrados de los tratamientos primero. Recordamos la fórmula. La fórmula es la sumatoria de cada tratamiento elevado al cuadrado entre las repeticiones de los tratamientos menos C. Aquí voy a poner repeticiones de T en pequeñito porque no es R por T, es las repeticiones de los tratamientos. La sustitución de datos nos dice sumatoria de cada tratamiento al cuadrado. ¿Qué es eso? La sumatoria de cada tratamiento. Nos quedamos que las velocidades son los tratamientos. Velocidad 1, ¿cuántas repeticiones tiene? 5. Velocidad 2 también y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí lo voy a poner extendido, pero lo podemos hacer en la calculadora. Entonces vamos a poner 4.67 al cuadrado más 4.4 al cuadrado más, así sucesivamente hasta el último que tenemos 4.02 al cuadrado. Todo eso lo voy a dividir entre las repeticiones de los tratamientos. Las repeticiones de los tratamientos son 5, ya quedamos. ¿De acuerdo? Menos C, que vale 22.084. Este es un paso importante o crucial porque la mayor fuente de error es el momento de dividir, porque dividimos mal o dividimos entre 6 o dividimos entre otros datos y eso nos causa un error. ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado, el resultado de esa operación me va a dar 0.064. Algo muy importante aquí es recordar que esta la puedo hacer a mano, pero como tengo varios, pues meto las sumatorias en modo estadístico y saco la sumatoria de x cuadrada y ya me da el numerador. Ahora, ya que tengo eso, voy a sacar la sumatoria de cuadrados de los bloques, que la fórmula va a ser exactamente la misma, pero ahora cambia la sumatoria de cada bloque por las repeticiones de los bloques menos el término de corrección. Ahora ya no uso estas sumatorias, ahora voy a usar estas de acá. Entonces tengo 4.69 al cuadrado más hasta 4.88. Aquí lo puse abreviado, ustedes pueden ponerlo extendido o hacerlo en su calculadora. Entre las repeticiones de los bloques.
El bloque 1, que es el extrusor 1, ¿cuántos datos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente con todos los extrusores. Por lo tanto, sus repeticiones son 6 menos C. Aquí es muy importante que verifiques eso. Aquí está el punto crucial porque a veces me los intercambian, ¿de acuerdo? Y este 22.084 a veces se les olvida restarlo, entonces es muy importante que lo tengas presente. Y el resultado es 0.098. En este ejercicio es muy importante que verifiques, como estamos utilizando muchos decimales, tal vez a la hora de que tú lo vayas haciendo te varíe por .01, por .002, eso no importa, los decimales son muy pequeñitos, entonces la variación es mínima. Luego vamos a sacar la sumatoria de cuadrados del total, que es muy sencilla, mi sumatoria de y cuadrada menos c. Ya tengo la sumatoria de y cuadrada, vale 22.3068 menos 22.084. ¿De acuerdo? Eso sería, y nuestro resultado es 0.221. ¿De acuerdo? 0.221. Y para sacar la sumatoria de cuadrados del error, lo que voy a hacer es restar la sumatoria de cuadrados del total a la de los tratamientos y a la de los bloques. Y entonces digo 0.221 menos 0.064 menos 0.098. ¿De acuerdo? Y eso me da 0.058. Más menos decimales. Incluso las cantidades que yo voy a poner aquí a veces van a variar de los decimales si las haces tal cual, porque yo lo estoy tomando de un Excel donde vienen muchos decimales. Entonces tú trata de tomar siempre 3 decimales después del punto sin redondear, para que homologue siempre. Muy bien. Recordamos entonces ya nada más aquí, para sacar la sumatoria de cuadrados es exactamente igual que como lo hicimos en una sola vía, ¿sale? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí ya nada más es dividir los cuadrados, las sumatorias de cuadrados entre los grados de libertad. Y entonces si dividimos .064 entre 5 me va a dar 0.012. Si divido .098 entre 4 me va a dar 0.024. Y si divido .058 entre 20 me va a dar 0.0029. ¿De acuerdo? Más menos decimales. Al final lo que nos interesa es que Fisher nos salga igual. Como ahora notamos que vamos a sacar Fisher para tratamientos y Fisher para bloques. Entonces voy a dividir .012 entre el .0029 y eso me va a dar 4.35. Y .024 entre .0029, eso me va a dar 8.39. ¿De acuerdo? Y finalmente saco mi Fisher de tablas. ¿Cómo voy a sacar la Fisher de tablas? Fisher de tablas, voy a ocupar una para tratamientos y una para bloques. Para una voy a utilizar el 5,20 y para la otra voy a utilizar el 4,20. ¿De acuerdo? Porque la fórmula me dice, usa los grados de libertad del tratamiento o de bloques con los grados de libertad del error. Y entonces voy a tomar el teléfono o voy a tomar la cámara para que verifiquemos
cómo vamos a sacar. Entonces recordamos que el ejercicio nos decía que estábamos trabajando con un alfa de 0.05. Entonces nos vamos a la tabla, ¿sí? Y recordando también que estamos trabajando con Fisher, ¿sí? Entonces comprobamos que esta es la tabla de Fisher para un alfa de 0.05 o una confiabilidad del 0.95%. Y entonces en la primera Fisher me dice 5,20, 5 en filas y 5 en columnas y 20 en filas. Columna 5, aquí está la columna número 5. Y nos bajamos hasta la fila número 20. Aquí lo tengo de hecho subrayado, lo voy a tratar de hacer un poco más para arriba. Y aquí lo voy a enfocar. Este sería el resultado. Aquí les digo, esta es la fila número 20. Esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi valor de tabla sería 2.711. Lo coloco aquí arriba. 2.711. Voy a volver a colocar el teléfono en su lugar. Y de la misma manera vamos a sacar nuestro valor de tablas para bloques, que aquí sería la columna 4 y la fila número 20, y eso nos daría un valor de 2.866. ¿De acuerdo? De ahí con eso ya tengo resuelto mi ejercicio. Lo único que nos queda es hacer nuestra conclusión. Voy a borrar un poco de los datos de esta parte para que hagamos la conclusión entonces. Bueno, y como conclusión, vamos a recordar, nuestro F calculada debe ser mayor a la F de tablas para rechazar la hipótesis nula. Recordamos cuáles son las hipótesis. Nos dice, esto lo estamos haciendo con los tratamientos, es decir, tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso, son iguales o al menos un par de ellos es distinto. O también lo podemos hacer con los bloques. Bloques 1, 2, 3, 4, 5 son iguales todos o al menos un par de ellos es distinto. Entonces podemos hacer una conclusión para los dos, ¿de acuerdo? Porque en los dos casos observamos que efectivamente F calculada es mayor a la de tablas, ¿sí? Se cumple nuestro criterio de rechazo y en ambas rechazamos la hipótesis nula, tanto para tratamientos como para bloques. Y entonces podemos decir, no lo voy a escribir, solo lo voy a mencionar. Entonces podemos decir que en ambos casos, o tanto para bloques como para tratamientos, la F calculada es mayor a la de tablas. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Eso significa que la velocidad de salida en el extrusor y el tipo de extrusor están causando una diferencia estadísticamente significativa en el volumen del pan. ¿De acuerdo? Pudimos haber obtenido que para alguna de ellas es menor y entonces podemos hacer dos conclusiones por separado. O también pudimos haber visto que en ambas es menor el F calculado, entonces que para las dos, pudiéramos haber aceptado la hipótesis nula. ¿Sale? Entonces se puede hacer cualquiera de las mezclas. Repito, puede ser, en este caso, en ambos fue mayor. Pudimos haber obtenido en ambos menor
o en cualquiera de ellos, uno mayor y uno menor, ¿de acuerdo? Eso no cambiaría, solamente vemos, más bien no altera la forma de hacer la conclusión. Podemos hacer una sola o podemos hacer una para tratamientos y una para bloques, ¿de acuerdo? También algo muy importante que no había mencionado en el ANOVA pasado y que aplica para todos los ANOVAs que vamos a ver, es que en la tablita ningún resultado nos puede dar negativo, ninguno nos puede dar negativo, ¿de acuerdo? Si le sale en algún cálculo un dato negativo, estamos haciendo algo mal. Bueno, hasta aquí dejamos entonces el tema de bloques. Ojalá que puedas ir resolviendo los ejercicios y también los que compartiré más adelante del problemario para que puedas practicar.